Hola, vamos a hablar de la historia de la revisoría. Bueno, para empezar, vamos a hablar del origen de la revisoría fiscal. Para eso tenemos que trasladarnos hacia el siglo XIX. ¿Por qué? En esta época, los empresarios empezaron a utilizar la revisoría fiscal como una herramienta de control en el desarrollo comercial y financiero de sus empresas. Lo curioso de esta profesión es que fue utilizada sin tan siquiera tener una definición clara. Se le asignaban términos que siempre iban hacia un mismo significado. Eran términos como inspector, interventor, comisario. Siempre todo iba en la misma dirección: vigilar, inspeccionar y controlar. Un dato curioso sobre todas estas definiciones fue que Colseguros fue la primera entidad en denominarla como revisoría fiscal. Bueno, para continuar con la historia de la revisoría fiscal, quiero dejar claro aspectos muy importantes de la misma. Aspecto número 1. ¿Ustedes sí sabían que la revisoría fiscal es un sello de garantía ante la gestión administrativa que se está teniendo en la organización? Esta profesión, aparte de la calculadora, los números, las normas, el cafecito que no puede faltar, también le dice a usted: oiga, la gestión de su empresa está siendo bien administrada. Amigos, aspecto importante número 2. La revisoría es como muchos de nosotros quisiéramos ser a los 16, independientes. Sí, es una profesión independiente de la administración. No se puede definir como un órgano de la misma. No, ella es totalmente independiente. Recuérdenlo siempre. Aspectos legales. Ley 58 de 1931 se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la cual está autorizada para establecer la institución de los contadores juramentados. Entre esas funciones se establece la de servir como peritos oficiales. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos no pueden estar ligados de ninguna forma a la empresa en la que trabajan. Gracias a la Ley 73 de 1935, para todas las sociedades anónimas se volvió obligatorio tener un revisor fiscal. Las funciones: examinar todas las operaciones, inventarios, actas y libros, correspondencias y negocios de la compañía, comprobantes de cuentas, sus balances y demás cuentas. Además, autoriza con su firma los balances mensuales y semestrales. Importante: el revisor fiscal tiene la obligación de denunciar oportunamente las irregularidades que se presenten en la sociedad en la que él trabaja. El decreto 2521 de 1950 integró las leyes existentes de las sociedades anónimas. Además, en los artículos 134 al 141 se estipula que el revisor fiscal debe ser una persona natural. También incluye que el revisor fiscal debe vigilar a las normas legales, la autorización de los balances anuales, incompatibilidad con el desempeño en los cargos de la rama jurisdiccional o el Ministerio Público. Encomendó a la Asamblea resolver los conflictos que se presenten entre el revisor fiscal y los administradores. Facultó a la Superintendencia imponerle multas. Extendió su responsabilidad durante el periodo de liquidación de la compañía fiscalizada y exigió su presencia en las sucursales de las sociedades anónimas domiciliadas en el exterior. En este punto de la historia legal de la revisoría, vemos cómo se formaliza la relación entre contador y revisor. ¿Por qué? En el decreto 2373 de 1956 se le impone al revisor fiscal que debe ser contador juramentado. Sí, los une normativamente, les impone una relación. Además, en la Ley 145 de 1960 nace el Estatuto del Contador y también se dan más detalles sobre el ejercicio
de la revisoría fiscal. En este punto nace lo que hoy conocemos como tarjeta profesional, que en ese entonces se llamaba matrícula profesional. Cuando la revisoría ya da este paso más formal con las leyes, ella pasa de proteger el interés propio a proteger el interés de más usuarios. Ya no protege solo los intereses de los propietarios, ahora protege los intereses de los acreedores, clientes, consumidores, del Estado, los de la competencia, los de la administración, los de la comunidad en general. Según el Consejo Técnico de Contabilidad Pública, la revisoría fiscal protege el interés público. ¿Por qué? Porque es un soporte legal y es una base conceptual. A continuación, vamos a ver hechos históricos. En 1892, la contabilidad se enseñaba al interior de la materia aritmética. Esto se hacía en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional y en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. En 1904, la enseñanza en las escuelas incluía la contabilidad como una materia propia. En 1905 se creó la Escuela de Comercio, que enseñaría contabilidad mercantil, liquidación de facturas, cuentas corrientes, contabilidad oficial. Básicamente era una formación contable muy completa. En 1924, la contabilidad hacía parte del bachillerato en ciencias, pues era necesario acreditarse para poder matricular en institutos autorizados para los títulos de odontología o cirugía dental. En 1928, la contabilidad formaba parte del bachillerato ordinario. En 1929, la contabilidad formaba parte de los colegios de segunda enseñanza de señoritas. Estos eran para los aspirantes que se querían certificar en comercio. En 1931 se reconoció legalmente. En 1939, al organizar la Escuela Nacional de Comercio, que fue fundada en 1905, se dispuso que tendría 2 grados. Uno era la licenciatura en comercio y su respectiva especialización. Además, ese mismo año se confirmó la enseñanza de la contabilidad en el 3er año del plan de estudios de la segunda enseñanza. En este año, 1940, se organizó una comisión para estudiar los cursos y exámenes que deberían exigirse para obtener la licencia como contador juramentado, que en leyes anteriores se había impuesto que para ser revisor fiscal se debía ser contador juramentado. Y para los que ya ejercían la revisoría fiscal, habían 2 modalidades: acreditación de calidad con o sin examen. Con examen, pues era presentando el examen, y sin examen era a base de experiencia que se hacía esta acreditación. En este mismo año, 1940, se otorgó a la Escuela Nacional de Comercio el carácter de Facultad Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas para todo lo relativo a la organización y funcionamiento del curso de contador público juramentado y de los de especialización para técnicos en comercio. Siguiente a esto, en el año 1952 se volvió a incluir la contabilidad en el plan de estudios de enseñanza en la secundaria. Ahí ya podemos ver cómo académicamente la contabilidad estaba en nuestra sociedad. Para finalizar con los datos históricos de la revisoría fiscal, quedamos en el año 1960 y 1962. En el año 1960 se crea el primer marco de la contaduría con la ley 145, y también se establecieron muchas normas que competen a la actividad de revisoría fiscal que están el día de hoy vigentes. Además, en 1962 desaparecen las escuelas de contaduría, ahora pasan a ser facultades. La Escuela Nacional de Comercio de Bogotá se es reconocida académicamente. ¿Por qué? Porque ahora se le da el carácter de Instituto Técnico de Comercio y además se le da el carácter de Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Económicas para la enseñanza de cursos universitarios. Bueno, académicamente también cabe agregar que en esta época existían 2 tipos de contadores. Uno era el contador titulado
que este requería, había tenido su conocimiento a base de estudios académicos, y el otro era el contador autorizado, lo que podríamos decir como un contador empírico. Todo su conocimiento fue a base de experiencia. Y los dos contaban con la matrícula profesional que había sido establecida por la normatividad en años anteriores. Se preguntarán, ¿qué relación tiene el revisor fiscal con el contador público? Pues estos dos se complementan a la hora de trabajar en una misma empresa. El contador público se encarga del procesamiento, registro y consolidación de los hechos económicos, que estos son la base para los estados financieros. Por otro lado, el revisor fiscal se encarga de validar la información, de que ésta sea confiable y también cumpla con las normativas vigentes. A ello se puede llegar a consolidar los datos para generar la información financiera y así se puede definir el siguiente paso que la empresa puede dar para el proceso de la gestión financiera. Agradezco su atención, les hablaron Stephanie Fierro y Andrea Arciniegas.